Profesora y especialista en interacción humano-computador y gestión de procesos de software. Es profesora aquí en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y también ella da algunas de estas materias que vamos a ver los temas anteriormente. De verdad que agradecemos por el tiempo que nos dio el día de hoy y sin más preámbulos le doy la bienvenida a la ingeniera Carla Arosemena, que nos va a dar el tema de interacción humano-computador. Recuerden, compañeros, que para la sección de preguntas vamos a estar haciendo la dinámica que hicimos el día de ayer, que después del primer descanso vamos a estar recibiendo todas sus preguntas y contestándolas sin problema. También recuerden dejar sus preguntas en el chat y si desean hacerlo por medio de voz, solamente usen el botón de alzar la mano y con mucho gusto nosotros atenderemos su pregunta. Ahora sí, sin más preámbulos, ingeniera Carla, la sala es completamente suya. Gracias, Anthony. Saludos a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Me alegra muchísimo ver estudiantes preparando presentaciones y organizándose. Para mí eso realmente significa que hay esperanza en la juventud y yo creo que eso es lo que ustedes de alguna manera están logrando a través de este tipo de eventos. Bueno, en el día de hoy creo que me dieron una tarea bastante difícil porque para mí el tema de interacción humano-computador es un tema que me apasiona muchísimo y compactar un tema en 2 horas realmente es un reto, ha sido un reto, me lo he pasado desde temprano en la mañana tratando de ver cómo compacto para que ninguna idea se quede atrás, porque yo creo que puede ser valiosa para ese hackathon que ustedes van a estar desarrollando. El tema de las aplicaciones de uso público del Estado es un tema crítico, es un tema que desde el punto de interacción humano-computador puede llegar a ser complejo porque estamos hablando de salida que estamos queriendo llegar a muchas personas, a la sociedad total de un país. Entonces realmente no podemos dejar a ningún usuario por fuera. Y eso lo convierte quizás en un tema importante y un reto muy interesante para ustedes como desarrolladores que son o que van a ser profesionalmente hablando dentro de un tiempo. Así que definitivamente es un reto. Yo les he preparado aquí una presentación que espero completar en el tiempo que me han definido. Voy a pasar a presentárselas. Ok, ¿me confirman? ¿Se puede ver? Sí, profesora, podemos ver la presentación. Ok, muy bien. Ok, entonces, aunque puntualmente no me dieron ninguna directriz de qué cosa de interacción humano-computador ustedes querían tratar, me hizo una imaginación, pues traté de colocarme en los zapatos de ustedes, en qué información necesitan en el presente inmediato para poder lograr ese objetivo que se han trazado al participar a través de la hackathon. Pero no puedo perder la oportunidad para hablarles un poquito del concepto de interacción humano-computador, porque es un tema que independientemente de qué licenciatura o qué carrera estén cursando, es un tema que seguramente ustedes lo viven y lo han experimentado y de alguna manera, a lo mejor los que han dado clases de interacción humano-computador o que está incluido dentro de su plan de estudio en alguno de los cursos, tienen una idea, pero me gustaría, para efectos de que todos estemos en la misma sintonía, hablarles un poquito sobre la disciplina. Entonces, si ustedes ven esta imagen, observan muchas cosas. Realmente aquí yo siempre procuro interactuar con el grupo, pero sé que por el factor tiempo aquí me voy a adelantar al tema de las respuestas, ¿no? Aquí vemos a personas, vemos personas usando dispositivos, vemos personas usando dispositivos de diferentes maneras para diferentes tipos de objetivos, etcétera, ¿no? Y siempre lo vemos de una manera como usuarios realmente. Yo creo que si hubiese una palabra que sintetice lo que vemos ahí, vemos a personas. Entonces, ese es el centro o ese es el interés de la interacción humano-computadora, los usuarios. Nosotros lo hacemos realidad a través de aplicaciones que nosotros creamos.
y utilizando entonces dispositivos que ya quizás los dispositivos no entran dentro de nuestro marco de acción, sino que simplemente son los instrumentos que nos permiten llevar esas aplicaciones o esos sistemas a esos usuarios finales. Y aunque pudiera ser algo que de repente dentro de los cursos de desarrollo es algo como que técnicamente hacer aplicaciones es una cosa muy rutinaria para nosotros, el reto está en que los usuarios finales, y eso es lo que ve la interacción humano-computador, todos tienen características particulares. Y la interacción humano-computador, dentro de las tantas cosas que verifica, es cuáles son esas características que hacen diferente a nuestros usuarios y que pudiera conllevar a que esos sistemas, esas interfaces sean más fáciles o menos fáciles de usar. Nuestro objetivo siempre es, dentro del mundo de la interacción humano-computador, es entender cómo las personas utilizan los dispositivos o las diferentes interfaces. Entonces, desde el punto de vista de HCI, nosotros vemos 5 aspectos diferentes. Vemos a usuarios de diferentes edades, vemos a niños, vemos a adultos mayores, personas con discapacidades, ¿ok? Eso lo ve desde ese punto la interacción humano-computador. También vemos que existen dispositivos, tabletas, computadoras, laptops, relojes inteligentes, y el mundo de los dispositivos, la tecnología sigue aumentando conforme se va dando los cambios tecnológicos que ustedes han estado experimentando en los últimos 10 años. También vemos, aunque quizás no es tan visible a través de las imágenes, que hay un proceso de interacción. Hay usos de teclado, hay pantallas táctiles, puede ver visores de realidad virtual, vemos controles de juego que de alguna manera nos facilitan, son los dispositivos que utilizamos para interactuar con las interfaces. Vemos contexto de uso, vemos trabajo, que personas usan estos dispositivos en sus trabajos, o lo utilizan para entretenimiento, lo utilizan para comunicarse, lo utilizan en el hogar, lo utilizan en el vehículo, etc. Entonces, hay un tema que es importante entender del contexto de uso de acuerdo a la interacción humano-computador. Y también vemos otros aspectos como las interfaces mismas, o sea, eso que realmente a veces nosotros nos enfocamos muy exclusivamente, sin embargo, la HCI ve mucho más que las interfaces. Vemos un trabajo colaborativo, en muchas de las imágenes habían personas reunidas tratando de hacer algo, entonces hay colaboración a través de los diferentes dispositivos tecnológicos. Esas colaboraciones, cuando no son presenciales, muy seguramente hacen uso de la comunicación a distancia, y es algo que ya prácticamente se ha convertido en el día a día de nuestras actividades rutinarias, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos aspectos lo ve HCI, pero lo ve como una disciplina, con el fin de investigar, de ahondar cómo las personas utilizan los dispositivos tecnológicos, de qué manera lo hacen, cómo se sienten emocionalmente, si les funciona, si no les funciona. Entonces, realmente eso es lo que estudia el HCI como una disciplina. Va mucho más allá del concepto de las interfaces. Si lo queremos ver un poquito más gráfico, entonces tenemos aquí este conjunto de imágenes que nos ayudan quizás a separar un poquito mejor el contexto. Vemos a las personas que es la parte humana dentro del concepto de la interacción humano-computador. Somos diversos, somos complejos, somos emotivos, somos diferentes unos de otros. Sin embargo, siempre tenemos algunas particularidades desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, que es como el reto o uno de los retos que tiene la disciplina para entender entonces cómo acomodo o cómo hago un diseño que realmente pueda llegar a ciertos perfiles de personas. Eso es lo que le interesa a la interacción humano-computador. Pero para ello yo tengo que entender que nosotros como seres humanos tenemos capacidades y la mayoría son capacidades limitadas, que a diferencia del desarrollo tecnológico, nuestra evolución ocurre cada, no sé, cientos de millones de años o millones de años o miles de años. Es una evolución que de repente en una generación no es tan visible. A nosotros no nos nace cola, por ejemplo, cada 10 años, ¿sí? O sea, es una evolución que de alguna manera científicamente se ha demostrado cómo hemos evolucionado desde los primeros humanos o restos humanos encontrados.
nosotros todavía tenemos particularidades o rasgos evolutivos que no han variado en muchísimos años. Entonces, la tecnología, por el contrario, sí, la tecnología, ya ustedes conocen la ley de Moore, ¿no? El crecimiento exponencial que hay en el desarrollo de tecnología y las potencialidades y todo ese concepto. Entonces, esa evolución tecnológica de alguna manera siempre ha buscado amoldarse a las necesidades humanas con miras a mejorar su calidad de vida. Y lo hace entonces a través de interacciones. Y las interacciones, aunque la mayoría se dan a través de ambientes gráficos, o sea, a través de algún tipo de pantalla, hay mucho dentro del ámbito de la interacción humano-computador que está en investigación, donde estamos evolucionando de ese tipo de interfaces a interfaces naturales. Entonces, cuando hablamos de interfaces, no piensen solamente de interfaces gráficas, es lo más común hoy día, pero podemos hablar de interfaces audibles, que son, por ejemplo, cuando se conversa con dispositivos como Alexa o como Siri. Ahí hay un tipo de interfaz que es utilizando la voz. Entonces, interfaces encierran muchas cosas, no solamente interfaces gráficas, y hay constantes evoluciones hacia el uso de interfaces que sean más naturales. Estas interfaces naturales, aunque todavía ese concepto está en discrepancia o está en discusión entre los investigadores, estas interfaces naturales lo que trata de incorporar es o de entender un poco más cómo los seres humanos de manera natural nos comunicamos. Piensen en un niño. Cuando los niños van creciendo, ellos van descubriendo su alrededor por el uso o a través del tacto o a través de incorporarse cosas dentro de la boca, o sea, con el gusto. Realmente el concepto del habla no es natural, es algo que se aprende. Y por tanto, entonces, el concepto de interfaces justamente está buscando entender cuáles son otros mecanismos con el cual las personas pueden interactuar con las computadoras. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Porque... Sí, profesora, por ¿Sí? ahora te escucha perfecto. Ok, sí, es que tengo aquí otra computadora que es la que me confirma que tengo señal y me está marcando que no tengo red. Así que si hay algún problema, me confirma. Entonces, nosotros, como les decía, que ese concepto de interfaz todavía está en evolución. Seguimos utilizando mayormente las interfaces gráficas. Entonces, como ese es el mecanismo más desarrollado, más estudiado desde la creación de las primeras computadoras, desde que las computadoras se comercializaron, entonces es donde nos enfocamos más. Pero dentro del concepto de interacción humano-computador, las interfaces pueden ser varias. Y sobre todo con la incorporación o el desarrollo de lo que fue las redes de Internet, definitivamente no podemos dejar a un lado que también hay todo un área de investigación dentro de la interacción humano-computador que trata de entender cómo los seres humanos colaboramos entre sí a través del uso de la interacción con las tecnologías, no solo con el computador. Quizás aquí el concepto de computador se ha quedado un poco corto a todo lo que hemos desarrollado hoy día. Sin embargo, se mantiene todavía dentro del concepto del término de la interacción humano-computador. Como ciencia, ustedes pueden encontrar variaciones al concepto. Aquí a veces le llamamos HCI porque nos quedamos con el acrónimo en inglés, pero en español es interacción humano-computador. En español de España se utiliza como interacción persona-ordenador. Y hay cantidad de definiciones o maneras de llamarles particularmente, así que siempre la van a poder encontrar de diferentes maneras. Sin embargo, dentro del proceso de surgimiento de la disciplina que se da en los años 80, se establece la siguiente definición. Es la disciplina relacionada con el diseño, implementación, evaluación de sistemas informáticos interactivos para uso de seres humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que están relacionados. Un poco compleja dentro del
digamos, para poder decir, bueno, ¿cómo pongo particularmente esta definición o cómo la hago real? Entonces, eso es parte de las cosas que quizás vamos a tratar de ver en estas 2 horas de interacción con ustedes, pero nos va a servir mucho la experiencia que ustedes tienen, particularmente con el uso de los sistemas. En mis clases yo siempre traigo a colación el sistema de matrícula, el anterior, porque realmente yo sé que eso les trae muchas emociones encontradas para algunos y otros no tantos, pero es eso mismo. O sea, nosotros lo que queremos lograr dentro de este proceso de diseño, dentro del entendimiento de la interacción humano-computador, es cómo yo hago que mi diseño sea invisible, cómo hago que mi diseño realmente logre lo que la persona finalmente necesita hacer, sin que el diseño se lo impida o le impida de alguna manera completar eso que quiere. Entonces, aquí vemos pues una imagen muy cómica sobre, ¿no?, la computadora, si puedes hacer algo correcto. Lo mismo piensan las computadoras. Y yo sé que ese concepto de lo que piensan las computadoras muchas veces está relacionado a nosotros como programadores, nosotros como diseñadores de sistemas, como analistas. A veces eso que nosotros pensamos que va a funcionar súper bien, resulta que las personas que no son tan familiares con la tecnología no lo pueden utilizar. Yo estoy seguro que ustedes han tenido situaciones donde han tenido que ayudar a otras personas, quizás familia dentro del hogar, a papá, a mamá, a los abuelitos, a utilizar algún dispositivo tecnológico, a utilizar la computadora. Yo, por ejemplo, a pesar de que de alguna manera tengo muchos años utilizando la computadora y sobre todo en teoría domino el concepto de la interacción humano-computador, estoy pasando por un proceso de entender cómo los niños, por ejemplo, aprenden a utilizar la computadora y es una cosa muy interesante, cosas que nosotros damos por hecho, definitivamente fue porque pasamos por un proceso de entendimiento del uso del computador, inclusive fuimos partes de esa evolución, entonces de alguna manera ese chip está dentro de nosotros, pero no necesariamente está dentro de un grupo de personas, regularmente son las que están equidistantes. Los niños que vienen entrando al mundo del uso tecnológico y las personas adultas mayores que, digamos, no necesariamente estuvieron involucrados en la evolución de las computadoras. Y entonces ahí es donde el reto de diseñar pensando para ellos es lo que hace esta área o esta disciplina mucho más interesante. Entonces, una pregunta que a veces es bueno responder antes que nos las hagan cuando uno está en este proceso de enseñanza, de interacción humano-computador, es ¿por qué le dedicamos tiempo o por qué debemos estudiar este concepto? ¿Por qué surge como disciplina siquiera la interacción humano-computador? Bueno, la respuesta más apropiada podría ser porque al final quienes van a utilizar esos sistemas o la tecnología son las personas. Desde el punto de vista comercial, si yo no puedo llegar a las personas, no tengo entrada económica. Entonces, uno hace inversiones desde el punto de vista de negocios para finalmente obtener ganancias. Y yo quiero que ese producto realmente sea muy bueno, sea fácil de usar, para que cada vez más personas lo utilicen y paguen, o de alguna manera obtener algún tipo de retribución económica por ese uso. Pero más allá de eso, aquí tenemos unas estadísticas que quizás también nos van a ayudar a entender por qué le vamos a poner más atención a este tema de la interacción humano-computador. Una de ellas, y quizás esta cifra haya mejorado o haya aumentado, habría que verificar estudios nuevos, pero en los años 90, en la década de los 90, aquí hay 2 autores que indican que las interfaces representan el 47% del total del código. O sea que dentro de esas cosas a veces geniales que hacemos por debajo del código, un porcentaje muy grande le vamos a dedicar a la creación de interfaces. Por otro lado, existen más personas menos preparadas utilizando dispositivos tecnológicos. Entonces, lo que queremos es lograr que para ese grupo de personas el proceso sea lo más descubrible o lo más intuitivo posible para poder llegar a ese grupo de personas y que sobre todo les sea fácil. ¿Okay?
Y también en cuanto al esfuerzo, miren que ya aquí no es el total del código, sino el esfuerzo. El esfuerzo, hay un 70% aproximadamente de esfuerzo en temas de desarrollo que se dedica a la interfaz. Esto según el Gartner Group, que es una de las instancias a nivel mundial que hace, recolecta información estadística sobre usuarios, ¿no? de todo tipo, ¿no? Hasta de carácter comercial. Entonces, estas son quizás números o información un poco más puntual sobre por qué nosotros debemos prestarle atención a las interfaces, al desarrollo de interfaces. ¿Okay? Entonces, de aquí voy a pasar a algo que de repente ustedes han visto anteriormente, ya orientándome más a lo que ustedes pudiesen necesitar para el proceso de la creación de la hackathon. Hay algo que quiero que quede como claro, porque esto ha tenido tantas variantes que pudiera ser muy relevante entenderlo en este momento, ¿no? La interacción humano-computador como tal es una disciplina. Como interacción humano-computador per se lo conocemos las personas que estamos en el área de academia o en el área de investigación. Hasta hace un par de años, quizás unos 8 años, 9 años por ahí, el concepto de experiencia de usuario o UX no existía. Realmente lo que existía era el concepto de usabilidad. Se usaba el término usabilidad, el término user-friendly o amigable al usuario. Eran los conceptos que de alguna manera se utilizaban para efectos de decir que mi producto es mejor porque es mucho más fácil de utilizar. Entonces, con el tiempo se han dado muchas variaciones y esto viene muy influenciado, por las empresas, las grandes tecnológicas que de alguna manera o se han hecho eco de lo que inicialmente académicamente veíamos dentro de la disciplina de la interacción humano-computador. Y ellos le pusieron ese producto a esa área, le pusieron UX, experiencia de usuario. Entonces, si queremos quizás hacer una discrepancia entre una y la otra o queremos encontrar cómo están relacionadas, pues el HCI como disciplina académica, así la conocemos, y nosotros lo que hacemos es que estudiamos o entendemos el comportamiento humano al utilizar la tecnología. La experiencia de usuario es visto más desde un punto de vista comercial. Aquí es porque para las empresas que desarrollan productos digitales, ellos lo que quieren lograr finalmente es hacer dinero. Entonces ellos necesitan saber, sí, cómo llego a las personas, cómo esa investigación sobre las personas y el uso de tecnología me ayuda a mejorar las ganancias de mi empresa, de mi producto en particular. Entonces, la experiencia de usuario va mucho más allá de entender cómo las personas utilizan un sistema en particular. Busca a veces entender cuál puede ser el siguiente producto innovador que de alguna manera impacte a un gran número de personas, considerando la parte de la facilidad de su uso. Entonces, ahí se casa en la experiencia de usuario, la interacción humano-computador y los negocios. Entonces, a eso le llamamos experiencia de usuario. Y va más allá, incluye también la mercadotecnia, incluye también servicio al cliente, y ve muchas otras aristas que de repente complementan la parte de HCI, pero va más orientado al negocio. Y la interfaz de usuario, que definitivamente es un tema que sí se da en cualquiera, se estudia dentro de HCI o dentro de la experiencia de usuario, es ya el concepto de diseño gráfico, la interfaz gráfica, cómo se va a ver, el look and feel, etcétera. Eso es lo que nosotros estamos tratando de entender un poco dentro del concepto de UI. Y esto es válido como resaltar o destacar por qué hacemos esta diferencia. Es porque cuando usted va a la parte comercial, a buscar empleo, de repente si usted dice HCI, las personas se van a quedar con una incógnita muy grande de qué me están hablando. Porque si usted dice, no, yo sé sobre experiencia de usuario, UX, o sé sobre diseño de interfaz de usuario, que es UI, entonces ya usted quizás está hablando en el mismo lenguaje que las empresas van a entender. Es que vale la pena hacer esta aclaración. Inclusive,
existe mucha información disponible en Internet donde se mezclan los conceptos de UX con HCI, y es porque definitivamente yo lo veo así, todas están debajo de un mismo techo, ¿okay? Y ha sido producto mismo de la evolución y quién utiliza el concepto de alguna manera. Entonces, vámonos a hablar de qué pasa en la práctica. ¿Cómo se mastica toda esta información? Entonces, yo he dividido este segmento en 3 pedazos importantes. En el proceso, que es la metodología de lograr esa participación del usuario, o sea, de hacer las cosas realmente fácil de usar para el usuario. He incluido dentro de este proceso la parte del diseño de la interfaz, porque no la puedo dejar por fuera como parte del proceso. Y sí, vamos a ver entonces de manera individual la usabilidad y la accesibilidad. Todos estos son componentes, esta es una división personal para efectos de quizás dividir un poco, detallar mejor la información para ustedes, tratando un poco de ponerme en el zapato de la información que ustedes van a necesitar o que necesitan conocer para hacer mejores aplicaciones. Entonces, vamos a empezar con lo primero, que es el proceso. Cuando hablamos del proceso, que pudiera ser metodología, cuando hablamos del proceso de, en efecto, considerar al usuario dentro de la construcción de una aplicación, quizás aquí ya empezamos un poco a desentendernos o entramos, a veces diríamos que en conflicto con los ingenieros de software. Sin embargo, nuevamente, estos son metodologías que a veces uno toma lo bueno de una y lo bueno de la otra y hace una combinación y sale una suma interesante, una metodología mucho más robusta quizás. Y cada negocio que hace desarrollo de aplicaciones al final define cómo utiliza esa metodología. Yo les voy a hablar puramente, o sea, les voy a hablar el concepto del proceso de diseño centrado en el usuario, para efectos de que ustedes después decidan qué cosas de allí podemos nosotros tomar en este proceso de creación de aplicaciones. Inicialmente, todo diseño de un producto empieza con una idea de proyecto o con una necesidad, o ya sea porque nos llamen para poder hacer, para desarrollar una aplicación que es una necesidad detectada dentro de un negocio, o porque yo quiero innovar y quiero de repente sacar la segunda versión, otra versión de Google, o sea, voy a hacer otra cosa mucho más interesante porque he detectado cosas, ¿okay? Entonces, ese inicio del proyecto puede ser de diferentes maneras, puede tener diferentes justificaciones, pero sí es importante entonces que a partir de allí se empiece, bajo este concepto del diseño centrado en el usuario, un proceso de análisis centrado en el usuario. Vamos a empezar con el primero. Aquí está el inicio del proyecto. Lo primero que nosotros tenemos es el proceso de investigación y análisis sobre el usuario. Es la fase para la metodología del diseño centrado en el usuario más demorada. Es la fase, en teoría, que si no detectamos bien los requerimientos de usuario justo en este instante, pudiésemos obviar cosas importantes cuando pasemos al diseño o cuando pasemos siquiera al desarrollo. Si ustedes ven, y a veces esto es un error inclusive de la era vieja de programadores, a veces cuando tenemos una idea de proyecto, una necesidad, enseguida ya estamos pensando y lo voy a codificar así y le voy a meter esto acá y me voy a quitar esto de aquel cuestión. A veces nos saltamos este proceso que es muy necesario. De hecho, hay estudios, bueno, así como hay personas que le hacen muchas bombas y platillos al proceso del diseño centrado en el usuario, hay otro grupo de personas que dicen que esta metodología no necesariamente es muy eficiente. Y es porque particularmente esta metodología te dice, gástate todo el tiempo que sea necesario en el proceso de análisis de usuarios y necesidades. Y está entonces demostrado a través de investigaciones que cuando vemos el retorno sobre la inversión, o sea, como todo este concepto se hace precisamente con miras a hacer aplicaciones que de alguna manera pueden obtener algún beneficio monetario, cuando vemos el concepto del retorno sobre la inversión,
utilizando el diseño centrado en el usuario, el tiempo que nosotros utilizamos para esta fase de análisis, que es muy largo, es el tiempo que después, o digamos equivalentemente en la ingeniería de software o en el uso de otra metodología de desarrollo de software se utilice, es el tiempo que se invierte en el proceso de mantenimiento del software. Entonces, más o menos la idea es que si usted invierte tiempo suficiente haciendo un buen análisis y una investigación sobre las necesidades del usuario, usted va a tener menos tiempo o va a dedicar menos esfuerzos o personas o ese help desk o servicio al cliente posteriormente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque usted se está adelantando esos problemas que después surgen. Y por ahí hay estadísticas que dicen es un costo muy alto, muchísimo más alto, el proceso de mantenimiento de un software que no está basado en el diseño centrado en el usuario versus hacerlo a través de este proceso que requiere entonces más tiempo en la fase de análisis. Entonces, análisis y diseño son lo que más demora. Vamos entonces a explorar un poquito más cada una de estas fases. Bueno, la verdad es que lo tengo un poco sintetizado y pues ustedes pueden por ahí colocar sus preguntas según voy avanzando. Pero en el proceso de análisis se hacen muchas cosas. Por ahí hice un diagrama que les va a ayudar a entender eso. Pero una vez que nosotros hemos terminado de entender o que consideramos que tenemos todos los elementos necesarios, donde hemos validado la necesidad del usuario, nosotros vamos a diseñar conceptos en función de eso. Ese proceso de diseño conlleva entonces dos aspectos que yo considero relevantes. Uno es el proceso de creatividad. Ustedes pueden decir de repente, por ejemplo, no todas las páginas web se ven iguales, utilizan elementos que los hacen diferentes, sin embargo, elementos gráficos que los hacen diferentes, sin embargo, usted más o menos, al utilizar 1, 2, 3, lo mismo pasa con las aplicaciones móviles, usted puede tener una idea muy clara, puede hacer ciertas analogías a otras páginas web, y eso de alguna manera a usted le permite ser más certero al momento de utilizar una aplicación, porque se parece a otra que ya utilicé. Regularmente nosotros utilizamos esas mismas analogías, esos mismos elementos, para poder entonces nosotros incorporarnos en las aplicaciones que vamos a desarrollar. Sí tiene su parte de creatividad, porque cómo mejor presento la información, cómo la esquematizo, cómo la defino para que las personas puedan utilizarle, qué nombre le pongo a cada uno de los menús de navegación. Eso tiene su proceso y es único a cada sistema que se realiza. Entonces hay que hacer un diseño de ese concepto que queremos finalmente lograr y eso es exclusivo de ese proyecto o producto que nosotros estamos tratando de diseñar. Importante aquí, no lo he mencionado, pero este proceso de diseño centrado en el usuario es importante que participe la mayor cantidad de personas. O sea, realmente no es un proceso que la investigación análisis lo hace una persona. El proceso de diseño, otra persona. O sea, aquí el concepto de divide y vencerás no es positivo, porque precisamente en cada una de las etapas se hace muy importante la participación de personas con diferentes tipos de perspectiva para que enriquezcan el proceso de creación. Por ende, regularmente en estos procesos se incluye personas con diferentes enfoques, con diferentes tipos de conocimiento, se involucran a las personas que finalmente van a hacer el desarrollo, porque hay que ver un tema de factibilidad técnica, y también se incluyen personas, diseñadores gráficos, especialistas en la experiencia de usuario, analistas de sistemas, etc. Entre más experiencia diversa haya dentro de los equipos, mucho más efectivo va a ser el producto final, ¿ok? Entonces, hay unas técnicas que se utilizan a lo largo del diseño para procurar que, de alguna manera, todos en el equipo nunca pierdan el concepto de que están haciendo aplicaciones para usuarios. Entonces, esta metodología es bastante interesante desde ese punto de vista, porque cuando nosotros vemos otros tipos de procesos de creación de software, a veces vemos que existen como unos roles muy claramente definidos y como que alguien no se mete contigo, etcétera.
el programador espera que le den su documento y él continúa haciendo su proceso de desarrollo. El analista es el que tiene toda la carga, o quizás con el administrador del proyecto que tiene la carga de hacer todas las definiciones o todo ese proceso de análisis, y el que hace el diseño lo toma como esto es palabra divina y hay que hacerlo así. Bueno, esta metodología es un poquito más abierta en ese sentido y es muy iterativa. ¿Qué quiere decir? Y esto lo vemos aquí en los círculos rosaditos, que cada fase se va refinando según se va teniendo mayor información. ¿Y quién nos va a dar información adicional? El usuario final. Y ahí está la clave, o quizás la diferencia más marcada dentro de esta metodología y otras dentro del desarrollo de aplicaciones. Entonces, en cada etapa, yo voy a procurar retroalimentación de parte del usuario. Cuando estoy en el proceso de análisis, me hago ciertas ideas, con el grupo de trabajo entendemos cuáles son los problemas, hacia dónde nos dirigimos, qué debemos saber, qué debe ser lo mejor para el usuario final, cuáles son sus particularidades, cuál es su perfil. ¿Ok? Entonces me hago toda una idea completa y lo valido con el usuario. ¿Cómo lo valido? A través de encuestas, a través de validación de escenarios. Aquí unas técnicas que les voy a mencionar más adelante para que lo consideren en ese proceso. Inclusive si no existiese, sería muy penoso que no existiera o que no tuviesen, digamos, acceso al usuario final, o por lo menos una representación de usuarios finales, ya enseguida se pierde un poco la idea del diseño centrado en el usuario, cuando usted no puede hacer estas validaciones con el usuario final. Es muy tentador dentro de los negocios, dentro de las empresas que desarrollan software, hacer consultas a otros usuarios, pero que están alrededor de la empresa, o sea, que tienen el mismo contexto y no necesariamente el contexto del diseño. No quiere decir que está mal, a veces esas son como maneras abreviadas de hacer ciertas revisiones o verificaciones dentro del proceso. Sin embargo, siempre lo ideal va a ser poder consultar a usuarios que tengan ese perfil que yo estoy necesitando, o que yo tengo en mente que va a ser finalmente el grupo de personas que va a utilizar la aplicación. Entonces, estos procesos puede conllevar tantas iteraciones como dinero existe en el proyecto, porque acuérdense también, estoy segura que ustedes que ya vieron proyectos, creo, como un tema anterior, hay siempre restricciones de tiempo y restricciones de dinero. Entonces, a veces estas iteraciones dependen mucho de cuánto tiempo y dinero tengamos dentro del proceso, pero ojalá siempre exista algún tipo de iteración en cualquiera de las partes que asegure la participación del usuario. Ojalá. Y si no la existiese, entonces lo que se hace es que antes de pasar al desarrollo, sí nos aseguramos hacer pruebas de campo, que son las que entonces definitivamente, si no agoté la participación del usuario en los procesos anteriores, por lo menos allí me voy a dar cuenta si hay algún problema mayor, o si hay algún tema que regresar a revisar dentro del diseño, porque los usuarios no están captando o no pueden utilizar fácilmente la aplicación que estoy concibiendo. Entonces, siempre hay momentos para asegurar eso. Lo ideal es que sea siempre con el usuario final. ¿Okay? Entonces, recuerden que los usuarios finales pueden ser de cualquier tipo, pueden ser personas mayores, adultas, niños, adolescentes. Y hago este énfasis en las diferencias, las generaciones, no porque en efecto ustedes tengan siempre que segmentar los perfiles de usuarios de esa manera, sino que pueden existir características particulares en ese grupo de personas que nosotros, digamos, es muy relevante para el momento del diseño. Por ejemplo, los niños no tienen las mismas habilidades cognitivas, las mismas capacidades cognitivas que tienen las personas quizás arriba de los 15, 16 años, ¿sí? Son personas, los niños entre edades, digamos, para uso de tecnología, podemos hablar de 6 a 12 años, 15 años. Ellos están en un proceso de adquirir conocimientos y destrezas de lo tecnológico. Y entonces, precisamente, pues con ellos hay que entender mucho qué los engancha a ellos al uso de la tecnología. Por ejemplo, si estamos tratando de desarrollar aplicaciones para ellos. Inclusive, por ejemplo, ahora que se ha hecho un tema muy importante
las plataformas virtuales, hace, por ejemplo, que a los niños les guste o presten atención a alguna presentación que haga un maestro, un profesor, ¿no? Y hay que entonces entender esa parte cognitiva de ese grupo de usuarios. Si tuviésemos en esa situación donde tenemos que desarrollar para ese grupo de edades, hay cosas muy características de ellos y por eso entonces tenemos que entenderlo. Ellos no piensan como nosotros. Los adultos es un rango bastante interesante, es mucho más fácil como de deducir porque nos podemos ver reflejados en esas necesidades. Sin embargo, cuando hacemos esta división de adultos, tenemos que saber que dentro inclusive del grupo de adultos pueden haber algunas cosas que puedan ser diferentes. Si es un adulto, por ejemplo, estudiante, sabemos que, bueno, el adulto estudiante tiene ciertas particularidades, quizás tiene más tiempo que el adulto que trabaja, quizás también, así como tiene más tiempo, a lo mejor tiene menos recursos que el adulto que trabaja y eso puede ser una diferencia en algunos aspectos del software que desarrolle, si se trata, por ejemplo, de software de entretenimiento. En cambio, cuando vamos al grupo de los adultos per se, hay otras características que de repente van más allá de la separación, la segmentación de las edades. Va más allá a, por ejemplo, cuánta educación tiene, qué conocimientos previos de otras herramientas tiene, de herramientas tecnológicas, si es que tiene algún conocimiento. Cómo es su entorno. Tiene disponibilidad para conectarse a internet, no la tiene, etc. Y estas cosas particularmente les van a afectar mucho en las decisiones que ustedes deben tomar dentro de ese proceso de creación de una aplicación del Estado, porque definitivamente, como les dije inicialmente, el concepto de aplicaciones para la sociedad en general requiere una segmentación muy especial de los usuarios porque hay mucha diversidad. Tenemos dentro de esa diversidad las personas con discapacidad. Y ese es un grupo que tiene toda una lista de características que deben incluirse dentro del proceso de diseño. Entonces, esa investigación, análisis sobre el usuario es muy interesante al momento de elaborarse en este proceso, en esta metodología. Entonces voy a entrar a detallar un poquito más. Antes de eso hay unas consideraciones que quería mencionarles sobre esta metodología. La primera, pues que el usuario debe estar en el centro del desarrollo en todo el proceso. Hay veces que esto no se interpreta muy bien. Hay personas que lo consideran desgastante porque como tú vas a tener una persona que le vas a estar consultando cada cierto tiempo, pues sí, eso es lo que te dice esta metodología. Ahora, usted no va a hacer preguntas cada día. De repente usted hace un avance y lo verifica, y hace otro avance y lo verifica. No con la misma persona, puede ser con personas diferentes. Entonces, lo que sí es interesante es que usted tenga claro cuál es su perfil de usuario, que sería entonces el grupo de personas al que usted estaría realizándoles las pruebas. En otras áreas, en otras latitudes, voy a decirlo mejor, en otras latitudes, este es un proceso que se toma muy en cuenta, por tanto, este proceso de recolección de información por parte del usuario se lleva a cabo a través de reclutar personas y a veces se les da como incentivo un certificado de regalo, un certificado inclusive de participación por proveer información. Hay personas que se han agrupado en internet para hacer usuarios pruebas permanentes, etcétera, y a veces están un poco contaminados, pero también funcionan. Aquí todavía creo que no he visto ese tipo de definiciones o particulares. Pero siempre es importante que cuando hay una parte del proceso donde tengamos dudas, en esa parte del proceso que nosotros como equipo de trabajo no podamos, digamos, asegurar que así lo va a utilizar el usuario o que estamos pensando por ellos, lo importante ahí en ese caso sería traer a un usuario de prueba o llevar la aplicación o la idea a un usuario final para ver qué opina. ¿Okay? Y cuando estamos haciendo desarrollos ya que son más dentro de una compañía o dentro de una empresa, pues es más fácil porque los usuarios posiblemente están allí y ya están, de alguna manera, han sido
encontrados y con ellos se pueden hacer pruebas directas. ¿Okay? Así que siempre habrá maneras o mecanismos para lograr ese punto de asegurar que siempre el usuario esté como parte, sea el centro del desarrollo. Importante pues que no asuma que si usted puede usarlo, los usuarios también podrían. Ese es uno de los mayores errores que existen en el desarrollo de sistemas, más que nada en la parte de las interfaces. Si yo lo veo, lo ve cualquiera. No, eso no, de hecho está comprobado que no funciona de esa manera. Esto se entiende mejor cuando usted empieza a hacer pruebas de usuario y se da cuenta que esa cosa que para usted era muy, todo el mundo lo conoce, o sea que cuando se maneja ese concepto, eso lo sabe todo el mundo. Usted se da cuenta cuando ese usuario final utiliza la aplicación y no lo ve o no lo entiende, que entonces ese usuario no está en el concepto de todo el mundo. Así que por eso nosotros a través de esta metodología tratamos de segmentar a nuestros grupos de usuarios para no pecar por pensar que todo el mundo sabe algo, ¿no? Nosotros tenemos una desventaja a nivel de Panamá y es que no existen estudios que caractericen a nuestros usuarios. Pero sí podemos hacernos una idea. Justamente la pandemia ha sacado a relucir el problema del alfabetismo digital, que a veces desconocemos muchas cosas, a veces damos por hecho otras, y eso sucede también a diferentes escalas en grupos socioeconómicos de la población. Entonces, con mayor razón hay que hacer esas validaciones. El diseño centrado del usuario es holístico. Esto quiere decir que hay que entender no solo al usuario, o sea, la parte de sus necesidades y problemas y sus motivaciones, sino todo lo que lo rodea, el contexto, el entorno donde va a utilizar la aplicación, el tipo de conectividad, el dispositivo, si existen ruidos, si utiliza en la calle, si lo utiliza en movimiento, etc. Eso es muy importante para poder hacer un mejor diseño. La usabilidad es la prioridad del diseño centrado en el usuario. Yo de todas maneras, si alguien no conoce el término usabilidad, se los traigo aparte, creo que lo vamos a saber en la segunda parte de nuestra presentación. Y luego entonces, importante que el diseño centrado en el usuario es un ciclo de vida iterativo, o sea que hay muchos procesos que tienen que repensarse o reevaluarse según vamos obteniendo información. Y sobre todo, inclusive aunque concluyamos en la construcción de una aplicación, es importante que ellas no son no son para toda la vida. En el ciclo de desarrollo siempre hay una fase de muerte del producto. Y a veces en los productos de tecnología esta fase de muerte, o sea, uno quisiera no llegar allá y por eso a veces se da tantas versiones de un mismo producto. Lo que nosotros tenemos que, bajo el concepto del diseño centrado en el usuario, saber que las personas cambian con el tiempo, sus motivaciones cambian, la tecnología cambia, somos seres complejos. Lo que nos funciona hoy, posiblemente mañana ya no. Entonces, una vez que nosotros construimos un software basado en este esquema y de hecho en cualquier otra metodología, tenemos que saber que eso no es un sistema que queda ahí para siempre. Hay que irlo mejorando, hay que irlo adecuando a los tiempos, hay que irlo adecuando a quizás las habilidades que las personas o ese grupo de usuarios va adquiriendo con el tiempo. Y eso hay que considerarlo dentro del proceso. Entonces, esta es una manera detallada sobre la primera parte que les mencioné del proceso del diseño centrado en el usuario. La fase de investigación y análisis del usuario, les dije que es una etapa que puede ser un poco larga en comparación con otras. Y de alguna manera aquí se los he dividido en 4 partes. Empieza en la primer cuadrante naranja, que es conocer un poco al negocio y al producto. Esto se da si en efecto nosotros estamos desarrollando un producto para una empresa o un negocio. ¿Qué variantes pueden existir si no es que estoy dentro de un negocio o no estoy desarrollando algo para una empresa? Las variantes pueden ser que estoy creando un producto innovador. En ese caso, a lo mejor usted quiere utilizar, hay otra metodología que también se ha hecho muy popular en los últimos tiempos que se llama Design Thinking, que está basado en el diseño centrado en el usuario. Prácticamente, si usted ve esa metodología y ve esta que les estoy trayendo, son hermanas, tienen prácticamente los mismos pasos, solamente que utilizan nombres que son un poco diferentes. Y creo que en esa primera fase hay algo que les llaman a ellos una fase de empatía. Ellos tienen sus nombres de las fases quizás un poco diferentes, pero la esencia es exactamente la misma. Entonces, para efectos de cuando estamos creando algo
para una empresa o porque de repente tenemos que hacer, ahora en el caso que ustedes van a atender, sería para el Estado. Entonces ustedes tienen que entender también cuáles son sus expectativas. O sea, dentro de ese negocio o empresa que estoy creando, necesito entender cuál es el producto que ellos quieren ofrecer. Cuál es el problema que desde la perspectiva del negocio ellos quieren solucionar. ¿Quién es su competencia? Si existe. ¿Cuáles son esas prioridades dentro del negocio? Eso es muy importante. ¿Qué quieren hacer ellos? De repente, desde el punto de vista del gobierno, yo quiero agilidad, yo quiero, dentro del proceso de agilidad también necesito tener procesos seguros, etcétera. Y es bueno entender esas partes. Para cuando vamos a ver los usuarios en el cuadrante verde, entonces aquí ya entra mucho más la parte de la metodología, hacerse más visible. Yo debo entender quiénes son los usuarios objetivos, cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas, pero en este caso, basado entonces en ese producto que ya yo identifiqué inicialmente, ¿sí? ¿Cuáles son sus expectativas? Porque así como nosotros, a veces las empresas tienen algo que ofrecer, resulta que los usuarios tienen otra perspectiva basada en su necesidad. Entonces, sería muy interesante entenderla, ¿no? Para que no sea, digamos, algo de una sola vía, sino que sea, que tenga retroalimentación. ¿Cómo puede afectar el comportamiento o la actitud o la necesidad del usuario el uso del producto en particular? ¿Okay? Esto puede ser seguramente esas afectaciones se pueden dar por temas de edad, por temas de género, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, el conocimiento tecnológico. Y esos son los análisis que nosotros tenemos que hacer para no caer en el error de decir que el sistema debe funcionar para todos los usuarios o este sistema es para todo el mundo. Asegúrese que usted tiene una descripción clara de quién es todo el mundo y que usted conoce a todo el mundo. Es muy difícil bajo esta metodología y por eso es que uno de los primeros pasos que nos indica es que debemos conocer a estas personas. ¿Cómo puedo yo conocer a estas personas? Pues hay muchas técnicas, aquí solamente menciono 3. Nosotros a veces nos gusta mucho usar las encuestas porque en teoría puedes llegar a muchas personas. El problema con las encuestas es que si las preguntas están mal formuladas, obtenemos quizás respuestas no tan acertadas. Lo bueno es que llegas a muchas personas. Otro aspecto negativo es que no entiendes a veces el porqué de las respuestas. Entonces, si te vas por preguntas abiertas, puedes obtener demasiada información que va a ser muy difícil de tabular. Entonces, existen las entrevistas y las observaciones que nos ayudan a redondear esa información que a veces se obtiene a través de las encuestas. Yo siempre recomiendo que en el proceso de creación de metodología o la aplicación, perdón, de la metodología del diseño centrado en el usuario, se tenga siempre conversaciones con los potenciales usuarios finales. Eso nos da ese proceso de ponernos en el zapato de la persona que estamos, o de los usuarios finales que van a terminar utilizando nuestro producto. Y podemos encontrar cosas que ni siquiera imaginamos en cuanto a cómo usan las aplicaciones, qué es lo que esperan. A veces esas necesidades que estamos en teoría tratando nosotros de solventar no son las necesidades que ven ellos, no coinciden con los problemas que ellos están viendo. Entonces es muy importante este proceso de entendimiento del usuario. Otro mecanismo, otra técnica que tenemos dentro de la información. Otro proceso, ahí creo que hay alguien conversando. Otro aspecto, sí. Otro aspecto que nosotros queremos quizás tomar en cuenta es la información previa. Cuando hablamos de información previa, aquí nos referimos quizás a investigación anterior que pudiese existir. A veces no necesariamente la información o la investigación es local, nos puede servir información que en otros lugares se han desarrollado y podemos de alguna manera validar o verificar si esa experiencia aplica para nosotros. Puede ser que sean en formatos de artículos de investigación o de información que está expuesta de alguna manera a través de medios digitales, y es interesante o da una mejor perspectiva si tratamos de entender o conocer estas experiencias. Podemos hablar con las personas que de alguna manera han tenido esa experiencia previa y tenemos una idea un poco más completa de lo que nos esperaría.
En cuanto a información previa, también se consideran los factores estadísticos como la analítica, que puede ser que ya se cuente con información, puede ser que sea un sistema que necesite ser mejorado, o sea, ya existe, y sería importante entender un poco este concepto de la analítica. Actualmente este concepto de la analítica, siempre que hablamos de analítica, enseguida nos referimos al sistema de analítica de Google, que si lo tienen habilitado para un sistema web, por ejemplo, hay mucha información que se colecta desde donde utilizan la aplicación, aproximadamente qué edades tienen las personas que más utilizan las aplicaciones, a qué hora utilizan la aplicación mayormente. O sea, hay una cantidad increíble de información que nos da la analítica. Si existe, pudiese también ayudarnos a entender mejor el grupo de usuarios. Particularmente he utilizado esta información de la analítica, por ejemplo, para entender mejor a través de qué dispositivo mayormente las personas utilizan las aplicaciones o los sistemas. Y bueno, hasta ahora, por ahora, aplicaciones en las que he podido tener acceso a la analítica, particularmente vemos que existe un incremento mayor al uso de aplicaciones, o sea que las personas utilizan las páginas web, pero a través de dispositivos móviles. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que existe ahora una tendencia muy marcada a utilizar el móvil para poder hacer, para navegar los sitios o los sistemas que están disponibles para las personas. ¿Qué tomo yo de ese conocimiento? Que mi sistema, si es, digamos, para web, tiene que verse bien en los dispositivos móviles. Entonces, yo tengo que asegurarme que mi sistema funcione para dispositivos móviles. Entonces, vemos cómo esa información que vamos recabando de alguna manera impacta ese proceso de diseño. Y por eso es que no se puede tomar a la ligera ese proceso de análisis. También hay otras, por ejemplo, las empresas, que tienen un departamento de soporte al cliente, tienen mucha información sobre las características del usuario final, qué preguntas hacen más, qué problemas tienen más, etcétera. Eso tiene también información muy relevante para el proceso de creación o diseño o rediseño de algún sistema existente. La inteligencia de negocios, si se da dentro de las empresas, eso pues va a depender mucho de la información que se colecte. Información censal, eso nos permite ver, quizás esto es algo que ustedes van a tener que revisar dentro del proceso de diseño, si aplican esta metodología, cuáles son las características de la población, por ejemplo, del país. Y la recolección de artefactos, que no es más que recolección de información relevante dentro del producto. Por ejemplo, un artefacto es un formulario que se utiliza actualmente bajo el sistema no tecnológico y que ahora va a ser importante incluirlo dentro de este sistema ahora digitalizado. Entonces, esa recolección de artefactos es también importante en el proceso de análisis y entenderlo también en esta etapa. Ok, cuando hemos hecho este tour por estas otras fases, pues llegamos a la parte de los resultados. ¿Qué hago con toda esa información que colecté? Y aquí por eso es importante las diferentes perspectivas dentro del equipo de trabajo. Viene el proceso de definición de perfil de usuario. ¿Realmente quiero hacerlo para todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Qué tal si empezamos por este grupo de personas que es donde está la mayor cantidad de población a la que quiero llegar? Luego entonces hacemos una etapa que sea pensado para este grupo de personas, etc. Eso depende de los recursos que tenga el proyecto para efectos de cubrir en su totalidad ese conjunto de usuarios. Vamos a ver también, por ejemplo, qué tipo de tecnología nos conviene más, cómo queremos llegar a las personas. Vamos a utilizar, por ejemplo, un sistema que sea visible a través de web, a través de la internet, y que se adapte a la tecnología móvil, o vamos a tener una versión web y vamos a tener una versión móvil. Son respuestas que debemos obtener del proceso de análisis. También, entonces, una vez que nosotros hemos concluido con toda esta información que hemos recolectado, vamos a hacer un proceso del análisis de tareas. ¿Cuáles son las tareas que vamos a permitir a través de la aplicación que el usuario logre? Y esto antes, cuando estaba haciendo la presentación, había puesto entre paréntesis funcionalidades, pero es algo que es completamente distintivo de otras especialidades,
del desarrollo de software. Nosotros no le llamamos funcionalidades per se a esas cosas que las personas pueden lograr a través de los sistemas, a través de las aplicaciones, sino que le llamamos tareas. Y lo vemos como tareas porque lo vemos desde el punto de vista de la persona, del punto de vista del usuario. ¿Qué quiere lograr el usuario al utilizar ese producto? Por ejemplo, en el sistema de matrícula, el usuario, que es el estudiante, quiere matricularse, o quiere ver sus notas, o quiere hacer un pago. Entonces, en esa perspectiva es que yo tengo entonces que hacer las definiciones de diseño. ¿Cómo lo hace hoy y cómo lo hará después con el producto? Diagramas de flujo, muy importante. Los diagramas de flujo, los storyboards de escenarios son técnicas dentro del proceso de análisis del usuario que ayudan muchísimo a la colección, a la parte de la colectividad, a la parte del diseño, donde muchas personas con sus diferentes puntos de vista ayudan a formar. ¿Okay? Entonces, esos dos últimos aspectos son muy interesantes, son muy importantes dentro del proceso de recolección final o de interpretación de la información que ha sido colectada en ese proceso de análisis, pero desde el punto de vista de las personas que están dentro del equipo. Esto es para ver si lo que yo pienso, como yo entendí el problema y la manera en que lo reflejo realmente lo entiende así el resto del equipo. Entonces ya no es un tema de cómo lo ve una persona, sino que es algo que se va conformando con la opinión de muchos o de las personas que forman parte del equipo, ¿no? Y eso lo vamos a ver entonces a través de diagramas de flujo de tareas como es esto que está aquí, aunque no se ve muy bien. La idea está allí, ustedes estoy seguro que conocen los diagramas de flujo y regularmente lo que nosotros queremos ver es entender el concepto. Miren que aquí todavía no nos hemos ido al diseño, sino entender cómo las personas utilizarían o lograrían esa tarea u objetivo final a través de la aplicación. ¿Okay? Yo creo que entiendo que hay un receso a las 2 de la tarde. ¿Me confirmas, Anthony? Sí, profesora. Casualmente nos falta 1 minuto para las 2. Ah, ok, perfecto. Entonces, listo. Entonces, el diagrama de flujo de las tareas es muy interesante dentro del concepto del diseño centrado en el usuario, porque nos permite como equipo poder definir cuál va a ser el proceso que va a seguir o los pasos que va a seguir el usuario dentro del proceso o dentro del sistema que estoy creando. Antes de esto tiene que haber una definición de las tareas. ¿Qué son esas funcionalidades o qué son esas cosas que va a lograr la persona a través de mi aplicación? ¿Okay? Tenemos que ponernos de acuerdo. La gente que ve la perspectiva del negocio, las personas que ven la parte del desarrollo del análisis, deben ponerse de acuerdo qué cosas se van a lograr. Van a priorizar porque en función de eso también se va a hacer los diseños correspondientes y entonces eso nos va a ayudar muchísimo más a ir, digamos, segmentando el proceso de diseño de mejor manera. Entonces, me imagino que ahora sí son las 2 de la tarde y bienvenimos a la pausa, ¿cierto? Sí, profesora. Ok, listo. Recuerden, muchachos, tenemos 10 minutos para que procesen toda la información que acabamos de recibir, tomen agua, descansen la vista y nos vemos a las 2:10.